Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Ok, a ver, ¿cuántos aquí son servidores de la iglesia? O la iglesia que ustedes están. Alce la mano. Ok. No hay más por acá. Aquí no hay ningún servidor. Ok. Solo Cristian y Gaby. Ok. ¿Cuántos tienen un año de haber conocido al Señor? Un solo año. Nadie. 5 años o más. 10 años. ¿Cuántos nacieron en cuna cristiana? Esa bendición de nacer en cuna cristiana, como Sarita, hoy en día. Ok. Bueno, vamos a ver 1 Corintios 3. ¿Por qué les pregunto esto? Porque vamos a hablar sobre el servicio al Señor, el servicio en la casa de Dios. Y bueno, también vamos a hablar sobre el crecimiento de una persona en el Señor es en su palabra, ¿verdad? Y en su vida. Entonces, si me acompañan, vamos a 1 Corintios capítulo 3, que es el capítulo que vamos a ver hoy día, en el versículo 1. ¿Llegaron? Ok, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué es pues? ¿Es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, y Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo lo que es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo
de Dios. Ok, ahora, si me acompañan, vamos a leer también los 5 primeros versículos del siguiente capítulo. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no os juzguéis por nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ok, entonces vamos a estar en estos versículos, el capítulo 3 y el inicio del capítulo 4, el día de hoy. Y vamos a ir viendo qué nos dice la palabra de Dios. Hoy vivimos una época en la cual es muy fácil asociar una iglesia con un pastor, ¿verdad? Digamos, la iglesia de, no sé, de Vía La Costa, la iglesia del Batán en Quito, la iglesia tal, o sea, ustedes saben, la iglesia del pastor tal, la iglesia de tal pastor. O seguramente conocen así y es muy común esto. ¿Qué es lo que vemos aquí en la palabra? También vemos que los corintios seguían mucho a estos casos, a los hombres, Pablo, a Cefas y a Apolos. También es muy común decir, yo escucho tal pastor, a mí me gusta este predicador. En lo personal me gusta mucho Paul Washer, no sé si lo han escuchado, Adrian Rogers también, de los antiguos, pero tenemos nuestras preferencias, ¿verdad? En ese sentido. No es ningún problema tener nuestras preferencias en cuanto a nuestro maestro favorito o nuestro pastor, por así decirlo, o predicador. Pero sí hay cada vez más, es común ver esto. O yo pertenezco a tal denominación. Nosotros como tal somos alianza, ¿verdad? Somos aliancistas. Hay muchos hay bautistas, hay pentecostales, hay tantas denominaciones en cuanto a la iglesia cristiana evangélica. Ok, entonces no es necesariamente malo realmente apreciar a un pastor, para nada, ni un maestro o un predicador. Dios nos da realmente a los ministros de su iglesia. El problema comienza cuando nuestra admiración a esa persona se convierte en una identidad ya personal, ¿ya? Y esa identidad ya produce comparaciones. Y ese tipo de comparaciones en la iglesia puede causar división como tal, como estaba pasando en la iglesia de Corintios. Yo sigo a Apolos o yo sigo a Pablo como tal. Y eso sucede no solo sucedió hace más de 2000 años, sino sucede en las iglesias hoy en día. Quizás lo han vivido en otras iglesias y eso no es un problema nuevo realmente. Eso algunos decían que eran de Apolos, que eran de Corintios, yo soy de Cefas también. Pero Pablo, para corregirlos, Dios le da esta palabra, esta carta a Corintio. Y hace algo súper sorprendente. Dice que, no dice Pablo, ustedes son míos, porque Pablo fue el que fundó la iglesia y estuvo 1 año y medio en esa iglesia en Corintios. Sino al contrario, él les va a demostrar en la palabra que él no es el dueño de la iglesia. Pablo no es el dueño de la iglesia, tampoco Apolos y tampoco Cefas, que es Pedro, ¿verdad? Sino de quién es la iglesia. De Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos en los primeros 4 versículos, en la cual habla de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda. Vianda es como decir comida, ¿verdad? Carne, ¿verdad? Porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía de recibir lo que tenían que recibir. Entonces, Pablo comienza con estas palabras muy fuertes hacia ellos. ¿Por qué? Porque le dice, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran personas del mundo o eran gente de la iglesia? Gente de la iglesia, ¿verdad? Que le digan carnales, es fuerte. Pero esto no es tanto de conocimiento bíblico, por así decirlo. No es tanto así, por lo menos.
sino es su conducta. Tenía una madurez que no era la suficiente. ¿Por qué? ¿En qué reflejaba su inmadurez? Tenían celos, contiendas, tenían lealtad uno con otro. O sea, uno para Pablo, y eso demostraba su inmadurez como tal. No estamos hablando de qué tanta Biblia sabes, sino realmente cómo está tu corazón y en el Señor. Entonces, Pablo no podía hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Como les decía, Pablo fundó la iglesia de Corintios y estuvo con ellos 1 año y medio. 1 año y medio en su segundo viaje de misionero, él la fundó. Pero aquí vemos 3 tipos de hombres que vamos a verlos. Si me acompañan al capítulo anterior, en 2 de Corintios, 1 de Corintios 2, en capítulo 2, por favor. Si me acompañan al versículo 14, vamos a ver el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok. ¿Quién es el hombre natural? Aquí hay 3 categorías que les voy a decir. Hombre natural, hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es toda persona que nace en el mundo. Todas las personas. Pero no ha nacido de nuevo. No ha nacido otra vez. No ha hecho su declaración de fe y se ha entregado su vida a Jesucristo. No ha creído en el Evangelio. No es una persona que tiene el Espíritu Santo. Es un hombre natural y por eso que no puede comprender las cosas espirituales, como dice la palabra. Son locuras, como vimos en la semana pasada. Hablándoles de la palabra, no las entiende. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. El hombre natural hace lo que es natural. El hombre espiritual hace lo que es sobrenatural. Por ejemplo, tenemos a Sarita. Bueno, a Sarita ya se fue. Sarita es una bebé. Tiene poco tiempo de vida. Es maravillosa, ¿verdad? Pero a ella no le tenemos que enseñar a, por así decirlo, las cosas malas del corazón de uno. No le tenemos que enseñar, digamos, a robar, sino a enseñarles a no robar. No le tenemos que enseñar a que sea egoísta, sino a enseñarle a que no sea egoísta, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a no mentir, no, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a que no mienta. Así es como todos, como nosotros, desde pequeños. Así somos todos. Todos nacemos en pecado. Ese es el hombre natural. En la Biblia dice en Romanos 7:18, en nuestra naturaleza no hay nada bueno. Por naturaleza somos hijos de ira. El hombre natural nace en el mundo natural y por lo tanto es ciego al mundo espiritual. Entonces, el hombre espiritual, si me acompañan ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, el hombre espiritual ha nacido de nuevo. ¿Cuántos de aquí hemos nacido de nuevo? Alce la mano el que aceptó a Cristo y ha nacido de nuevo. La mayoría de la iglesia, ¿verdad? La mayoría de la iglesia hemos tomado decisión y hemos aceptado a Cristo. Y ahora vive por el Espíritu que habita en sí. Un cristiano no es una persona natural, no es un hombre natural que decide mejorar por su voluntad propia, porque no se puede. Es alguien que ha sido transformado radicalmente, drásticamente y sobrenaturalmente en sus vidas. Aquello que antes no comprendía, lo espiritual, ahora ya lo entiende, se le revela, ahora por el Espíritu. Ve con la mente de Cristo, como dice en su palabra, y discierne todo con sabiduría. Y en cambio, el hombre carnal, vamos a leer nuevamente el versículo 3, dice, el capítulo 3, el versículo número 1, cuando dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El hombre carnal es el que nos advierte sobre el peligro de caer en la carnalidad. Se trata de alguien que, pese a haber sido salvo, se siente derrotado
y depende de otros para interpretar las escrituras. Es espiritualmente inmaduro, porque no ha experimentado ese crecimiento espiritual, no puede vivir, no puede luchar, no puede ni trabajar espiritualmente. El hombre carnal también es divisor. Le gusta provocar debates, peleas y no se lleva muy bien con nadie. Es salvo porque ha sacado a Cristo, pero nadie lo sabe. Lamentablemente, el cristiano carnal es mucho más común hoy en día en las iglesias. Mucho más común de lo que podemos creer. Para crecer, en verdad, y tener esa madurez, debemos tener un examen honesto. Ustedes pueden tomarse esa propia pregunta. ¿Cuál de los tres soy? No la digan. ¿Cuál de los tres soy? Pero ustedes mismos pueden decir, ¿soy el natural? ¿Todavía no acepto a Cristo? ¿Soy el espiritual? ¿O soy el hombre carnal? Porque necesitamos saber, ustedes mismos necesitan saber en qué lado están. ¿Por qué? Porque es como un mapa. Si ustedes quieren ir a un lado, de aquí a playas, ¿de dónde salimos? Desde Ordesa, ¿verdad? El mapa nos ubica, Waze o Google Maps nos ubica de cómo llegar, ¿verdad? Si ustedes no saben cuál de los tres es, no van a saber por qué camino tomar. Mi deseo, y estoy seguro que el de muchos, es que todos seamos hombres espirituales, pero no estoy seguro que no todos somos hombres espirituales aquí. Y estoy seguro que sí podemos llegar a ser, si es que tomamos realmente el camino de seguir a Dios de manera firme. ¿Alguna vez has escuchado ese término? Ese hermano está muy mundano. ¿No? Yo sí lo he escuchado. Ese es el hombre carnal. Ya, ese hermano que está muy mundanito por ahí. Ese es. Las tres características del hombre carnal, en primer lugar, es que el hombre carnal es cristiano, pero está derrotado. ¿Conoce algún cristiano carnal? Todos conocemos algún cristiano carnal, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? En el versículo 1 y 2 hablan de su incapacidad. Pablo les dice, os di de beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni sois capaces todavía, le dice Pablo a los corintios. A Sarita todavía no le dan de carne, de comer. Todavía no puede comer comida sólida. Y una vez que pruebe la sal, ya no hay marcha atrás. Entonces, le estaban dando de beber leche a los corintios. ¿Por qué? Porque eran inmaduros, porque eran como niños. No tienen la capacidad madura de poder discernir las cosas espirituales. Entonces, dice, yo hermanos no podía hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y obviamente estaba hablando de bebés espirituales. El problema es que hay personas que han creído y han pasado no solo meses, un año, han pasado 10, 15, 20, 40 años y todavía siguen siendo bebés espirituales. Y lo vemos y sabemos. No se responda. O sea, la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué tipo de hombres son? Es para ustedes, por si acaso. Si es natural, si es espiritual o carnal. Entonces, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo en vosotros envidia, contiendas y divisiones. Esto no andáis como carnales. Entonces, dice también, porque mientras uno dice, yo soy de Pablo, soy seguidor de Pablo, él es mi predicador favorito, da a entender. El otro dice, yo soy de Apolos, del hermano Apolos, o yo soy de Pedro, de Cefas, ¿verdad? Pero cada uno realmente puede clasificar hoy en día a ellos como servidores de Cristo. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal están en distintas posiciones realmente de nuestras vidas. Entonces, ahora justamente vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre ellos y cómo nos puede dar el crecimiento. Si me acompañan al versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, entonces en el versículo 5, Pablo está diciendo que son instrumentos de Dios, por el cual Dios obra en nuestras vidas. ¿Les acuerdas que ustedes alzaron la mano los que son servidores aquí en la iglesia? Hay muchos servidores en la casa de Dios y cada vez hay más, realmente. Tenemos una cena a fin de año que Javier y Grace nos reúne para justamente los servidores. Pero son servidores, no son los salvadores. El que salva es Jesucristo como tal. Y nuestra responsabilidad como tal, como servidor, es trabajar en los caminos de Dios y dar, obviamente, servirlo en cualquier manera que usted esté sirviendo. Pero el crecimiento como tal, ¿quién lo da? Lo da Dios. Él lo da. Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. No somos competidores, sino colaboradores en Cristo. Tenemos diferentes funciones dentro de una misma obra como tal. Como un trabajo, como un equipo, ¿verdad? Como diferentes departamentos. Acá también hay. Cada servidor responderá y va a responder ante el Señor individualmente por su trabajo como tal. Miren el 8. Vamos de nuevo al 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿A quién le gusta tener una recompensa? Cuando viene David a regalar los libros, ¿quién alza la mano? Todos, ¿verdad? ¿Quién quisiera tener una recompensa directamente de Dios? Todos, ¿verdad? No solo la salvación, es la recompensa como tal. Es distinto. Entonces, la iglesia no pertenece a los obreros, pertenece a Dios como tal. Nosotros somos obreros, dice en la palabra. Ustedes son labranza de Dios, que es el campo, edificio de Dios. La palabra servidores es diakonai, significa en el griego, de donde procede esta palabra, de diácono. Pero no quiere decir que solamente al tema de los diáconos, porque aquí creo que hay 6, 8 diáconos que tenemos en la iglesia, sino a todos los que cumplen la tarea de servir, una tarea designada. Pablo dice, yo les prediqué. Apolo pudo decir, yo les enseñé. Pero ninguno podría decir, yo los salvé, como tal. Ellos fueron el medio, por medio del cual habían creído. Dios es el que está obrando detrás de ese instrumento. Dios usa instrumentos humanos, pero ningún instrumento humano puede ocupar el lugar de Dios. Y no crean que no, tengo que ser maestro, tengo que ser predicador, tengo que ser pastor para poder impactar y ganar una recompensa. También pueden hacerlo en sus propias casas, evangelizando, discipulando uno a uno. Eso también es una tarea muy valiosa. Entonces, ¿por qué está realmente el crecimiento lo da el Señor? Dice el versículo 6. Imaginemos un agricultor, imaginemos un campo, sentado en una mecedora diciendo que está cultivando por fe el campo. Ora para que Dios le dé la semilla, el maíz, pero nunca sale a sembrar. ¿Ese agricultor tendrá cosecha o no? No, ¿verdad? El agricultor tiene cosas que Dios le ha encargado de hacer, sembrar y regar. Pero existe algo que el agricultor jamás podrá hacer, dar vida a una semilla. Eso le pertenece al Señor. No podemos caer en ese extremo porque está mal que decir todo depende de mí. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo que dice como Dios hace todo, yo no hago nada. Tampoco es así. Pablo plantó, trabajó, Apolo regó, también trabajó, pero Dios dio el crecimiento porque dependieron de Él, dependieron del Señor. Y esto es lo más importante, nuestra responsabilidad es la fidelidad. El crecimiento es la responsabilidad de Dios.
Nuestra responsabilidad es la fidelidad en seguir al Señor, en cumplir su palabra, en ser obreros en su casa, y nuestra fidelidad en el servicio. Pablo y Apolos no eran competidores, sino que trabajó con el mismo propósito. Y Dios recompensará a cada uno según su labor, como dice el versículo 7 y 8. El trabajo de los servidores es con un mismo propósito. Tienen un distinto propósito realmente. Dios dará recompensa por su labor individualmente, por el labor de los servidores. Entonces, pero Pablo, la iglesia no solamente es el campo del Señor, también es el edificio de Dios, dice al final del versículo 9, ¿verdad? Y si somos un edificio, surge una pregunta para nosotros, ¿sobre qué fundamento está construido la iglesia? Pablo responde que Jesucristo. Vamos al versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare otro oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la cual cada uno se hará manifiesta, porque el día que la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ok, entonces, ¿quién aquí es arquitecto? ¿Tenemos aquí algún arquitecto? No, alza la mano. Nadie. Ok, por ahí hablar. Ok. Dice, Pablo empezó la obra, ok, pero dice, cuidado con los que edifican encima, en el versículo 10. Como perito arquitecto, dice, puso el fundamento. ¿Quién ha construido una casa? Desde cero. O sea, un solar. Hay que hacer primero las bases, ¿verdad? O conoce a un familiar que construyó una casa. Hay que hacer las bases. El fundamento es lo primero, ¿verdad? Las bases. Yo me acuerdo cuando estaban construyendo el San Marino. Estaba en colegio. Cómo ponían los pilares, pero era todo el día ese golpe que se escuchaba. Uno pasaba por ahí, yo vivía cerca de ahí siempre, y siempre se escuchaba esos golpes que golpeaban para meter los pilares hacia lo más adentro, cuando construían el San Marino, hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, el fundamento aquí es Jesucristo. Pero Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque hay algo que ningún ministro puede cambiar. En el versículo 11 vemos, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El ministro puede poner el fundamento, pero jamás ocupar el lugar del fundamento. El fundamento es Cristo como tal. Entonces, Pablo en este caso predicó a Cristo, estableció aquella iglesia, la fundó, estuvo con ellos 18 meses aproximadamente en Corintio. Pero él no dijo, yo soy el fundamento. Cristo lo es. ¿Y de quién es la iglesia? No es de la que la plantó, ni de que la predicó, ni de que le tuvo mayor influencia, sino que Cristo es su fundamento como tal. Y él dice en el versículo 12 al 15, dice que la obra de cada uno será evaluada. Lo que soporta la prueba y lo que el fuego consume, dice. El Pablo está diciendo que no toda obra tendrá el mismo valor cuando Dios la examine como tal. Llegará el día, dice, en sus versículos. Aquello que ahora puede parecer impresionante será probado. Aquello que quizás puede parecer inadvertido también será probado. Vemos megas iglesias, ¿verdad? Que pueden ser impresionantes. Vemos así en YouTube o aquí mismo también. Todo será probado. Pero dice, Dios no evaluará simplemente cuánto construimos realmente, sino qué clase de obra construimos. En sentido, no es cantidad, sino es calidad. Tu fidelidad en el servicio como tal. Entonces, no es cuánta gente escuchó el mensaje, no es cuánta gente fue a la iglesia, sino
fuiste fiel a Cristo al edificar la iglesia. A quienes hemos servido, en mi caso personal, como jóvenes, con jóvenes, en este caso con adolescentes, justo me estaba recordando, ya tenemos muchos años, desde antes de casarnos con Raquelita, un año antes empezamos el servicio en adolescentes con otra pareja, ya han pasado 13 años, desde el 2013. Y nos produce mucha alegría cuando nos encontramos a veces con algunos de esos adolescentes, ya adultos, muchos, y descubrir que todavía siguen en el camino de Dios. Pero también obviamente conocemos mucho dolor al ver que algunos se han alejado como tal. Y eso nos recuerda algo. Nosotros no producimos el crecimiento espiritual en nadie. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros tenemos que ser fieles. Nosotros como servidores en predicar la palabra. Nosotros como hijos del Señor en predicar la palabra a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro entorno. La responsabilidad de crecimiento es netamente del Señor. Nuestra responsabilidad es sembrar fielmente, regar fielmente, cuidar y cómo edificó sobre el fundamento que es Cristo. Y la recompensa vendrá si la obra permanece, dice. En el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, la recompensa vendrá si la obra permanece. La iglesia reunida es el templo de Dios y el espíritu de ella habita ahí. En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, en el versículo 17 también dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es como tal. Entonces, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. El templo de Dios es santo como tal. ¿Por qué? Porque dice, el cual vosotros sois. O sea, todos nosotros como tal, en conjunto, somos la iglesia. No el edificio como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los primeros 4 versículos? Habían celos, había contiendas, habían divisiones, ¿verdad? Había yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Entonces, no eran pequeños problemas realmente. Estaban dañando el templo de Dios como tal. Y eso era un grave problema, ¿no? Porque un día seremos juzgados como siervos y así mismo cómo también hemos servido en el camino de Dios, cómo hemos servido en el Señor. Entonces, si me acompañan en el versículo 13, dice, la obra de cada hombre será manifiesta porque el día la declarará y porque por fuego será revelada y el fuego probará. Eso literalmente lo está diciendo. Significa que el fuego probará la obra de cada uno. ¿De qué clase es? Si alguno permanece y lo que ha edificado sobre ella. Si es que permanece, recibirá recompensa. Pero si la obra se quema, sufrirá una pérdida. Entonces, estamos diciendo que el edificio de Dios, la iglesia, es un templo de Dios. Entonces, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros como de manera colectiva. En el Antiguo Testamento, Dios tenía su propio templo, ¿se acuerdan? Inicialmente era el tabernáculo, luego construyeron el templo como tal. En el Antiguo Testamento tenía un templo para su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios tiene un pueblo para su templo. Nosotros somos el templo, somos un templo de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros y colectivamente también. Entonces, donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, dice la palabra, yo estoy en medio de ellos, ¿verdad? Así que ahora mismo estamos viendo el templo de Dios, nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el fundamento del templo de Dios? Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 11 dice, porque nadie puede tomar otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si vas a construir una iglesia, no me refiero al templo, sino a una iglesia, en este caso es física. Si vas a construir una iglesia, se empieza por el fundamento, como les dije.
Y el fundamento siempre tiene que ser Jesucristo. Dijo la palabra, sobre esta roca, sobre sí mismo, edificaré mi iglesia. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro. Y algunos piensan todavía que la iglesia ha sido edificada sobre Pedro. Muchos piensan eso. Espero que ustedes no, pero muchos piensan eso, que la iglesia, el fundamento de la iglesia es Pedro. La iglesia no está edificada sobre Pedro, sino está edificada sobre Jesucristo como tal. Cristo es el fundamento de la iglesia, porque la Biblia lo dice claramente en el versículo que acabamos de leer, el 11. No puede haber otro fundamento. Ok, entonces, somos un templo, Cristo es el fundamento, nuestras vidas son como piedras en ese templo, como materiales de construcción. Hay dos tipos de piedras que hablan en el versículo 12, en el capítulo 3. ¿Cuáles piedras hablan? En el 12, sí, del oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ok, ¿cuál creen que se va a quedar si lo pasamos por fuego? ¿Cuál creen que se va a destruir y cuál creen que sí va a permanecer? Las piedras preciosas, ¿verdad? El oro, todos esos metales van a quedar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué clase de obra estamos edificando la iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos viviendo en los caminos de Dios? En 1 Samuel, si me acompañan a 1 Samuel 16, ¿se acuerdan que vimos a Samuel justo todo el año anterior? Y en 1 Samuel 16, cuando Dios le dice a Samuel, anda a buscar el próximo rey, y va hacia Esaí, ¿verdad? Y Esaí tenía como 8 hijos, y pasaron todos. Y cuando llegaron los hijos, vio a Eliab. En este caso, a Eliab, si me acompañan, yo tengo aquí el versículo. Vamos a leer el 14, del 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, del 4 al 7. El versículo 4 dice, en el capítulo 16 de 1 Samuel. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Esaí y a sus hijos lo llamó al sacrificio. En el versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, hijo de Esaí, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. De una ya dijo, este es el rey, este es el próximo rey. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? El corazón, como tal. Entonces, el Señor no ve como ve el hombre, como vemos nosotros. Las apariencias exteriores que nosotros vemos como tal. El Señor ve el corazón. Y entonces, a la luz de nuestro servicio, a la luz de la eternidad, Dios nos ve de una manera muy diferente. No nos ve como nosotros vemos a los demás. También podemos ver que en el Nuevo Testamento, en Lucas 16, versículo 15, Jesús, en sus evangelios, Jesús les habló a los fariseos y les dijo, vosotros sois los que justificáis delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimado entre los hombres es abominación delante de Dios. Dios siempre va a ver el corazón. ¿Cómo va a determinar Dios si nuestra vida, la tuya o la mía, ha sido forjada en madera o en oro? ¿En paja o en piedras preciosas? En el versículo 13 de 1 Corintios dice, el fuego probará la obra de cada uno para ver con qué. Para ver con qué. ¿Qué clase es? No dice qué tamaño de obra fue, sino de qué clase, qué calidad. Entonces, Dios no busca cantidad, sino busca
fidelidad, estás buscando calidad. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Un camión lleno de madera o un puñado de diamantes? ¿Qué prefieren cada uno? ¿Qué vale más? Diamantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Corintios? Ahí habían hermanos que querían dividir la iglesia. Estaban intencionalmente, a veces también puede ser de manera no intencional, pero lo estaban haciendo. Querían dañar las relaciones entre las personas. Querían atentar contra el templo de Dios que pertenece al Señor. Entonces, no es nada pequeño. No es un pequeño problema, sino es algo muy serio. Ahora vamos al versículo 18, por favor. En el versículo 18 de 1 Corintios 3 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la justicia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces dice: no te engañes en tu propia sabiduría, le está diciendo en el versículo 18. Nadie se engaña en su propia sabiduría. Aquí Pablo identifica un problema muy profundo, que los corintios querían ser más sabios de los que eran, como tal. Los corintios, los griegos, en ese caso, se creían muy espirituales y también se creían sabios, en este caso. Pero sus divisiones, su comportamiento, sus celos, demostraban totalmente lo contrario. Eran carnales. Entonces, uno de los mayores obstáculos para alcanzar la madurez espiritual es estar convencido de que ya somos maduros. Si usted está convencido de que usted es maduro, no es así. Yo hago eventos. En mi trabajo hacemos eventos, capacitaciones. Y contratamos a muchos speakers. O sea, hay una profesión que se llama speaker. Y tenemos que luchar mucho con el ego. Porque yo me considero una persona egocéntrica, pero hemos traído speakers de diferentes partes del mundo. Y algunos sí son muy humildes. Y verdad que me saco el sombrero. Y son muy famosos en su área, en marketing más que todo. Pero otros son que no los conoce nadie, solamente su ciudad y yo, y por eso lo quise traer. Y son con un ego sumamente alto. O sea, es más, hice una vez un congreso de influencers en 2018 y dije: no vuelvo a hacer nunca más un congreso de influencers. ¿Por qué? Porque ahí sí tuve que pelear con todos los egos, pero ahí sí eran todos. Ahí no se salvaban ninguno. Entonces, realmente ellos, los corintios, se creían sabios, se creían espirituales como tal. Aquí Pablo identifica ese problema. Los corintios se creían eso. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, dice en la palabra. O sea, realmente lo que uno se cree sabio, para Dios eso no es nada. O sea, realmente Dios, que es nuestro creador, Él prende, dice. Si me acompaña a Job 5, vamos a leer el versículo 13. En Job 5, sobre la sabiduría de este mundo, ¿qué es lo que dice? Job está antes de Salmos. ¿Sí? Ok, en el versículo 13 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Entonces, en otra versión dice: Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata los planes de los malvados como tal. Y en Salmos 94, se me acompañan Salmos 94, versículo 11, los que se creen sabios. Salmos 94, 11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad.
Entonces, no se gloríen en los hombres, le dice Pablo a los corintios. ¿Por qué comenzó todo este problema? Porque ellos venían diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y ahora Pablo dice, no se gloríen en ninguno. Aquí también podemos escuchar el famoso palabra que se ha hecho muy popular en los últimos años, el coach. Yo tengo mi coach de gimnasio, mi coach espiritual, mi coach de tal cosa. Hay famosos coaches para todo ahorita. Y es una profesión ya. Yo soy coach. Pasa, literalmente. Ok, él es mi entrenador, no sé, lo que sea. Pero tienen que tener mucho cuidado de no gloriarse en los hombres. En este caso, no ser seguidores de hombres. No ser seguidores de hombres en absoluto, no solo en la iglesia. Tampoco en lo que es mundano, en la parte que no es secular, tampoco. Porque tener muchos seguidores, justamente, estos speakers o los influencers o los creadores de contenido son que su ego está a millares, ¿verdad? Y sí, obviamente yo también sigo muchas personas, pero los sigo porque necesito contratarlos y ver quién es el mejor. Pero también hay que tener mucho cuidado de eso. Hay que tener mucho cuidado de eso. Entonces, los corintios decían, yo soy de Pablo, pero Pablo dice, no, Pablo es de ustedes como tal. No es en el sentido de propiedad personal, sino que Dios da a sus ministros, a los servidores, para servir al pueblo como tal. Los corintios habían convertido a los servidores en dueños. Pablo vuelve a poner a los servidores en su lugar como tal. ¿De quién es la iglesia? De Cristo como tal. Pablo no murió por ellos, Apolos tampoco, ni Cefas tampoco. Cefas no puso el fundamento. La iglesia pertenece a Cristo. Entonces, sí podemos siempre dar gracias y orar por nuestro pastor, al maestro que ha bendecido nuestras vidas, o la persona que me ha discipulado. Porque Dios utiliza a esas personas, por supuesto, para acercarme a Dios. Pero nunca podemos permitir que ese instrumento como tal, esa persona, pueda tomar el lugar del Señor. Porque a veces escuchamos más a esa persona que a la propia palabra de Dios. Y que también se puede equivocar. Entonces, si Pablo o Apolos no son dueños de la iglesia, ¿cómo debemos considerarlos entonces? Son servidores de Cristo. Y por supuesto, ellos tienen una gran responsabilidad. Los ministros responden finalmente ante Cristo. Vamos al capítulo 4, ya para ir terminando. Capítulo 4. Hablando de esta semana que todo el mundo está volcado ahorita a una película. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hermano. Ya se fue a ver la película, ok. Spider-Man está rompiendo todos los récords mundiales. Y puede que se vuelvan unas películas más taquilleras. Ya es la más taquillera del año. Los ministros, como dice en el capítulo 4, tienen una gran responsabilidad. Leamos el versículo 1 al 5. Así pues, tengamos los hombres por seguidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno reciba su alabanza de Dios. Entonces, en este caso, los servidores, en este caso eran Pablo, Apolos, Cefas, y ellos son servidores como tal. Son servidores de la obra del Señor. ¿Qué dice de los siervos, de los que estamos sirviendo? ¿Qué tenemos que hacer? Fieles. No dice que tenemos que ser famosos como los influencers. No dice que tenemos que ser carismáticos, ni tenemos que ser seguidos por multitudes, o ser, no sé, el que se lleve con todos. Dice fieles en la obra, ¿verdad? Fiel. Porque dice que Dios va a jugar a los ministros, a los servidores. Dios determina. ¿Quién determina realmente si Pablo fue un buen ministro o no? ¿Los corintios?
No, ¿verdad? Ni todas las iglesias que él fundó, sino Dios, Cristo. Dice, no juzguen antes de tiempo. Dios revelará las intenciones del corazón de cada uno. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Dios. El fundamento es de Cristo como tal. Y nosotros somos de Cristo. Para concluir, obviamente la iglesia necesita sus servidores. Dios pone a los servidores. No hay nada que a Dios que se escape. Dios pone a los servidores a quien servir y quien no. Y debemos orar por ellos. Obviamente debemos amarlos, orar por ellos y honrarlos también. A que sirvan fielmente. Pero nuestra identidad, esperanza y gloria está en Jesucristo como tal. Entonces, hay celos en la iglesia, hay contiendas, hay grupitos, hay bandos. Eso ha convertido que se creen motivos de división. Estamos más identificados con un predicador o una denominación o un movimiento de Cristo, de la iglesia, por encima de la palabra, por encima del Señor. Necesitamos recordar que la iglesia no es nuestra, sino que es del Señor. Y para nosotros los que servimos, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos edificando la iglesia? Porque un día nuestra obra sí va a ser examinada directamente por el Señor. Y eso no depende de la salvación, sino dice que serán recompensados la obra de cada uno, ¿verdad? Si es que pasa el fuego. La pregunta no será realmente cuánto recibiremos en reconocimientos o no, sino si es que fuimos fieles como tal. Si es que fuimos fieles. No es cantidad, es calidad, si fuimos fieles. Y si todavía no conoces a Cristo, no conoces al Señor, Pablo ha dicho algo muy importante. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos a cada uno de nosotros, a todos. No solamente vino a salvar a un pueblo, sino a todos. A todos, porque todos necesitamos ese regalo de salvación. Necesitamos ser salvos. Entonces, para los que ya creen y somos creyentes, examínense primero en qué tipo de hombres son. Estos no son para los naturales, no, son para los espirituales y los carnales. No me digan cuáles son, pero ustedes examínense. Si están creando divisiones por lealtad excesiva hacia algún servidor, predicador, pastor o denominación, rechacemos todo tipo de celos o contiendas que pueden destruir pueden destruir la iglesia. No convierta a tales servidores en celebridades espirituales. Ya mismo viene Dante Gebel. ¿Quién es que ha escuchado a Dante Gebel? Este mes viene. Ya no hay entradas. Yo quería comprar. Viene en 2 semanas. En 2 semanas a Sánchez Aguilar. Es muy chévere como él habla, como predica. Pero no convertamos a esos ministros o predicadores en celebridades espirituales. Recuerden que la iglesia pertenece siempre a Dios como tal y no a una persona. Quienes enseñan o lideran deben cuidar cómo edifican Cristo. No importa qué tan pequeño o grande sea el servicio. Hagámoslo de manera fiel. Busquemos la fidelidad en Cristo antes que una aprobación humana como tal. Pensemos que siempre cómo hagamos todas las cosas como para el Señor. Y para los que todavía no creen en Dios, los hombres fallan, pero Jesucristo jamás va a fallar. Pongamos nuestra confianza en Él. Pongamos la esperanza en el Señor, no en una persona. Jesucristo es el fundamento seguro sobre el cual puede descansar tu esperanza delante de Dios. La sabiduría de este mundo, como dice la palabra, es insensatez para con Dios. Vengamos al Creador. Todo fundamento humano finalmente falla. Ni una persona, ni servidor, ni pastor, ni iglesia, ni la sabiduría pueden reconciliarte con Dios, sino Jesucristo, que es el fundamento como tal.
Vamos a orar.